Reina alienígena compra a un joven humano esclavo, y luego lo usa para sus propios deseos. Ciencia ficción. Historia de HF, y el abarrotado mercado bullía con el ruido de los comerciantes alienígenas gritando sus precios, sus voces mezclándose con el zumbido de las naves espaciales distantes que aterrizaban y despegaban. Entre los extraños aromas de especias exóticas y el brillo de los metales alienígenas, un grupo de humanos se destacaba. No estaban allí por elección. Cadenas ataban sus muñecas y sus ojos tenían una mirada hueca, una mezcla de miedo y desafío. Eran esclavos, exhibidos para cualquiera que estuviera dispuesto a pagar el precio correcto. Uno de ellos, un joven que apenas había llegado a la edad adulta, estaba un poco más erguido que los demás. Su cabello castaño estaba desordenado, su ropa estaba hecha jirones, pero había un fuego en sus ojos que no se había extinguido. Escaneó a la multitud de compradores con cautela, tratando de memorizar sus rostros. La mayoría eran formas alienígenas grotescas, criaturas con demasiadas extremidades, escamas brillantes u ojos brillantes. No tenía idea de qué destino le esperaba, pero sabía que no sería bueno. La subasta había comenzado y, uno por uno, sus compañeros humanos fueron vendidos. De repente, una voz sonó por encima de las demás, suave pero autoritaria. Todos se giraron para mirar. Era alta, su silueta afilada y elegante. Su piel brillaba con un tono suave y plateado que parecía reflejar la luz de las estrellas incluso en la sombra. Su larga capa barría el suelo mientras caminaba y sus penetrantes ojos azules cortaban el ruido como una espada. No habló en voz alta, no necesitaba hacerlo. Su presencia fue suficiente para hacer que la multitud se hiciera a un lado. El joven sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. La reina, murmuró alguien con voz gutural. ¿Por qué está ella aquí? La reina alienígena se detuvo frente a la plataforma de subastas y su mirada se posó en el joven. Por un momento, pensó que solo lo estaba mirando, como los demás. Pero luego sus labios se curvaron en la más leve de las sonrisas. Me lo llevo yo, dijo, con voz suave como la seda. El subastador parpadeó, tartamudeando. Su Majestad, él, ni siquiera ha sido ofertado todavía. ¿Le pedí permiso? Interrumpió, con un tono repentinamente frío. El subastador se encogió, inclinando la cabeza. La multitud se quedó en silencio cuando sus guardias dieron un paso adelante, entregando un disco brillante de moneda. Las cadenas en las muñecas del joven se desbloquearon y lo empujaron hacia adelante. Se tambaleó, mirando fijamente a la reina como si la desafiara a lastimarlo. Ella inclinó la cabeza, divertida por su desafío. Vendrás conmigo ahora, dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. El camino hacia su nave espacial fue silencioso, salvo por el zumbido de su séquito real. El joven no dejaba de mirar a su alrededor, buscando una ruta de escape, pero sus guardias estaban demasiado cerca, sus armas siempre a su alcance. La nave en sí era enorme, elegante y rebosaba de tecnología que ni siquiera podía empezar a entender. Lo llevaron a una cámara llena de luz suave y diseños intrincados, el aire cálido y perfumado con algo desconocido pero relajante. Probablemente te estés preguntando por qué te elegí, dijo la reina, volviéndose hacia él. Él no respondió, su mandíbula se tensó mientras la fulminaba con la mirada. Ella se rió entre dientes suavemente. Bien, me gusta tu espíritu, hará que este arreglo sea más interesante. ¿Qué quieres de mí? Preguntó finalmente, su voz firme a pesar del miedo que burbujeaba debajo. Su sonrisa se ensanchó. Ya lo verás. Antes de que pudiera presionar más, dos de sus guardias dieron un paso adelante y lo escoltaron fuera de la habitación. Lo llevaron a una cámara más pequeña, una con una cama suave y más lujo del que jamás había experimentado en su vida. Sin embargo, no era reconfortante. Se sentía como una jaula de oro. Se quedó allí esa noche, mirando al techo, con la mente acelerada. ¿Qué quería decir con arreglo? ¿Por qué lo había elegido? Las preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero no había respuestas, solo la inquietante certeza de que su vida ya no le pertenecía. Y por ahora, todo lo que podía hacer era esperar y ver lo que la reina alienígena realmente tenía reservado para él. El joven se despertó con el sonido de un suave timbre que resonó en su habitación. Por un breve momento, olvidó dónde estaba. El aire debajo de él era demasiado suave y fragante. Entonces se dio cuenta, no era libre. Se incorporó rápidamente, con el corazón acelerado mientras examinaba la habitación. No había ventanas, solo paredes lisas que brillaban débilmente con una luz de otro mundo. Antes de que pudiera ordenar sus pensamientos, la puerta se abrió sin hacer ruido. Entró una figura alta, no la reina, sino alguien que se parecía a ella, un sirviente, tal vez. Su piel era del mismo tono plateado, pero su postura era menos autoritaria.
Llevaba una bandeja con comida, los olores eran desconocidos y sorprendentemente apetitosos. Deberías comer, dijo el sirviente, colocando la bandeja sobre una mesa pequeña. Su tono era tranquilo, casi amable, pero su expresión no delataba nada. El joven vaciló, su estómago gruñó, pero su orgullo lo detuvo. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó, con voz baja y tensa. El sirviente inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera considerando si responder o no. La reina te lo explicará cuando esté preparada. Eso no es suficiente, espetó el joven, apretando los puños. Merezco saberlo. El sirviente entrecerró los ojos y un destello de algo parecido a la compasión cruzó su rostro. Descubrirás que en sus dominios solo sabrás lo que ella te permita saber. Por tu propio bien, te sugiero que comas. Dicho esto, el sirviente se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta herméticamente tras él. El joven se quedó mirando la bandeja, su frustración se desbordó. Pero el hambre triunfó al final. Se sentó a la mesa, picoteando la comida con cautela. Era sorprendentemente buena, los sabores no se parecían a nada que hubiera probado antes, pero no hizo mucho por aliviar su creciente inquietud. Las horas transcurrieron lentamente, cada una más pesada que la anterior. Caminó de un lado a otro de la habitación, probando las paredes en busca de cualquier debilidad, cualquier señal de una salida. Pero la habitación era hermética, una prisión perfecta disfrazada de lujo. Cuando la puerta finalmente se abrió de nuevo, esta vez no fue el sirviente. Era ella. La presencia de la reina llenó la habitación al instante, sus gráciles movimientos exigían atención. Llevaba una capa diferente ahora, azul profundo con patrones intrincados que parecían brillar y cambiar como estrellas. Lo miró con esa misma sonrisa ilegible, como si conociera cada pensamiento en su cabeza. ¿Has comido? Bien, dijo, con voz suave y tranquila. Necesitarás tu fuerza. ¿Para qué?, exigió él, manteniéndose firme. ¿Qué quieres de mí? Su sonrisa no vaciló, pero había algo más agudo en sus ojos ahora. Tantas preguntas, meditó, acercándose. Los humanos son criaturas fascinantes. Siempre tan curiosos, tan desafiantes, incluso cuando están fuera de su alcance. Él apretó los puños. No soy un experimento para que lo estudies. Oh, te aseguro que eres mucho más que eso, dijo, con un tono casi juguetón. Estás aquí porque veo potencial en ti. Algo raro. No le gustó la forma en que lo dijo, como si supiera algo sobre él que él no sabía. ¿Qué potencial? Soy solo una persona. Nada especial. Su mirada se suavizó, pero solo lo hizo sentir más incómodo. Te han subestimado toda tu vida, ¿no es así?, dijo, su voz ahora más tranquila. Te han tratado como si no fueras nada más que las circunstancias en las que naciste. Pero yo veo lo que otros no ven. Fuerza, resiliencia, fuego. Tragó saliva con fuerza, sus palabras le tocaron más cerca de lo que le gustaba admitir. Pero se negó a dejar que lo viera. Si crees que los halagos harán que confíe en ti, estás equivocado. La reina se rió suavemente, un sonido que era cálido y escalofriante a la vez. No necesito tu confianza, solo necesito tu cooperación. ¿Para qué?, presionó, levantando la voz. ¿Qué quieres de mí? Su sonrisa se desvaneció y, por primera vez, su expresión se volvió seria. En esta galaxia están pasando cosas que no puedes ni empezar a comprender, dijo, con un tono cargado de significado. Las alianzas cambian, los poderes surgen y caen. Tu especie ha quedado atrapada en medio de todo esto, apenas sobreviviendo con las migajas que dejan las especies más fuertes. Pero tienes el potencial de ser mucho más. Él negó con la cabeza, la frustración y la confusión luchaban en su interior. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Lo descubrirás muy pronto, dijo, volviéndose hacia la puerta. Espera, gritó, dando un paso hacia ella. No puedes dejarme aquí sin respuestas. Ella se detuvo en la puerta y lo miró. Paciencia, humana. Todo se revelará con el tiempo. Y luego se fue, la puerta se cerró detrás de ella. Él se quedó allí, con la mente llena de preguntas. ¿Qué quería decir con potencial? ¿Por qué lo había elegido a él de entre todos los humanos en la subasta? ¿Y qué era esa cooperación que necesitaba de él? El sueño no llegó fácilmente esa noche. Cuando finalmente lo hizo, fue inquieto y lleno de sueños extraños. Vio destellos de luz, los penetrantes ojos azules de la reina y una vasta e interminable extensión de estrellas. Cuando despertó, no pudo decir si había sido un sueño o algo completamente diferente. Al día siguiente, o al menos, lo que supuso que sería el día siguiente, lo llevaron a una parte diferente de la nave. Los pasillos eran elegantes y metálicos, con paneles brillantes que parpadeaban débilmente cuando pasaba. Los guardias lo flanqueaban a ambos lados, y su silencio solo aumentaba su inquietud. Lo llevaron a una gran cámara llena de pantallas holográficas y máquinas extrañas.
La reina ya estaba allí, con su atención centrada en una consola brillante. Levantó la vista cuando él entró, y esa sonrisa familiar regresó. «Ah, estás despierto», dijo. «Bien, es hora de dar el siguiente paso». «¿Qué paso?», preguntó él con voz aguda. «Estoy cansado de tus juegos. Solo dime qué quieres». Ella inclinó la cabeza, estudiándolo como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Necesito que me ayudes con algo», dijo finalmente. «Una tarea que solo tú puedes lograr». Él frunció el ceño, la sospecha se encendió. «¿Por qué yo? ¿Qué me hace tan especial?». Su expresión se volvió pensativa, casi sombría. «Porque los humanos tienen un don», dijo. «Un don que la mayor parte de la galaxia ha olvidado. Ves el mundo de manera diferente. Te adaptas de un modo en que otros no pueden. Y en los tiempos venideros, esa adaptabilidad será crucial». No sabía si sentirse halagado o insultado. «Esa no es una respuesta». «No», admitió ella, volviendo a sonreír. «Pero es la única que tendrás por ahora». Antes de que pudiera discutir, hizo un gesto hacia una de las máquinas. «Da un paso adelante. Esto nos ayudará a entendernos mejor». Dudó, cada instinto le gritaba que no confiara en ella. Pero los guardias detrás de él no le dieron muchas opciones. Apretando los dientes, dio un paso adelante, el resplandor de la máquina lo inundó mientras se preguntaba hasta qué punto llegaría este misterio. La máquina cobró vida con un zumbido cuando el joven se acercó, su brillo se hizo más intenso hasta bañar toda la habitación con una luz pálida y misteriosa. Podía sentir la mirada de la reina sobre él, aguda e implacable, como si estuviera estudiando cada movimiento que hacía. El aire parecía más pesado, denso con una tensión que no podía quitarse de encima. Sus puños se cerraron a sus costados, su corazón latía como un tambor. «¿Qué me va a hacer esta cosa?», exigió, su voz áspera por los nervios. Los labios de la reina se curvaron en esa sonrisa enloquecedora de nuevo. «No te hará daño. Es simplemente una herramienta, una que te ayudará a liberar tu potencial». Sus palabras solo profundizaron su inquietud. Miró a los guardias, sus expresiones tan vacías y frías como siempre. Estaba atrapado, sin otra opción que obedecer. Con una respiración profunda, dio un paso completo hacia la luz, su piel hormigueó con acento agudo mientras la energía de la máquina lo inundaba. Las pantallas holográficas alrededor de la habitación parpadearon, extraños símbolos y patrones alienígenas bailando sobre sus superficies. La reina inclinó la cabeza, su expresión ilegible mientras observaba los resultados. El zumbido se hizo más fuerte, casi ensordecedor, y de repente sintió un extraño tirón en lo profundo de su pecho, como si algo invisible estuviera llegando a él. «Detengan esto», gritó, su voz resonando en la cámara. «Lo que sea que estés haciendo, detente». La reina no respondió, su atención estaba fija en la máquina. La sensación de hormigueo se convirtió en un calor profundo, que se extendió por todo su cuerpo hasta que sintió que sus venas estaban en llamas. Se dobló, sus rodillas amenazaron con ceder, pero antes de que pudiera caer, la luz se desvaneció. La habitación estaba en silencio, excepto por su respiración entrecortada. Él miró a la reina, con la vista borrosa, y vio algo extraño en su expresión. No era diversión ni satisfacción. Era asombro. «Es verdad», susurró, casi para sí misma. «Realmente eres la indicada». «¿Qué me hiciste?», preguntó con voz áspera, luchando por ponerse de pie. Todo su cuerpo se sentía diferente, como si fuera un rompecabezas que hubiera sido reorganizado sin su permiso. La reina se acercó, su mirada intensa. «No hice nada. La máquina simplemente reveló lo que ya estaba dentro de ti». Sus palabras no tenían sentido, y la confusión solo alimentó su frustración. «No tiene sentido. ¿De qué estás hablando?». Ella extendió la mano, rozando su hombro en un gesto sorprendentemente suave. «¿Lo has sentido antes, no? Ese fuego dentro de ti. La fuerza que se niega a extinguirse, sin importar lo que enfrentes. No es solo resistencia humana, es algo más». Se apartó de su toque, sacudiendo la cabeza. «Estás loca. Esto es una locura». «¿Lo es?», replicó ella, con un tono más brusco. «Piénsalo. ¿Cuántas veces has sobrevivido cuando otros habrían caído? ¿Cuántos momentos has seguido adelante cuando todo a tu alrededor intentaba derribarte?». Él quería discutir, negar sus palabras, pero una parte de él no podía. Ella no se equivocaba. Siempre había sabido que había algo diferente en él, algo que lo diferenciaba. Pero nunca había pensado que fuera algo más que terquedad, una negativa a ceder. La expresión de la reina se suavizó de nuevo, su voz más tranquila. «Eres especial, no solo para mí sino para la galaxia. Y lo aceptes o no, estás destinada a algo más grande». «No pedí esto», dijo él, con la voz temblorosa de ira y miedo. «No pedí que me arrastraran a tus planes». «No», convino ella, con un tono tranquilo. «Pero el destino rara vez pide permiso».
Antes de que pudiera responder, una alarma sonó en la nave, el sonido penetrante y urgente. Los guardias se movieron inmediatamente para asegurar la habitación, con sus armas desenvainadas. La expresión de la reina se ensombreció, su calmada compostura fue reemplazada por una aguda intensidad. ¿Qué está pasando?, preguntó, su pánico aumentando. Ella se giró hacia uno de los guardias, que habló rápidamente en un idioma que el joven no podía entender. La mandíbula de la reina se tensó antes de mirarlo. Estamos bajo ataque, dijo simplemente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Ataque? ¿Por quién? Hay quienes harían cualquier cosa para detener lo que se avecina, respondió ella, con voz firme a pesar del caos. Enemigos que temen el poder que representas. Él la miró fijamente, su mente dando vueltas. ¿Esto es sobre mí? Ni siquiera sé lo que soy. Entonces es hora de que lo averigües, dijo, con tono firme. Ven conmigo. La reina lo agarró del brazo y lo sacó de la cámara mientras la nave se estremecía bajo la fuerza del fuego enemigo. Los pasillos estaban repletos de actividad, los tripulantes alienígenas se apresuraban a llegar a sus puestos mientras las alarmas seguían sonando. Él la seguía a trompicones, con sus pensamientos convertidos en un torbellino de miedo y confusión. Entraron en otra cámara, esta más grande y llena de más máquinas. Extrañas. La reina gritó órdenes a su tripulación, con voz autoritaria y urgente. Una de las pantallas mostraba una imagen de sus atacantes, naves repletas de armas, con diseños elegantes que resultaban desconocidos pero amenazantes. ¿Por qué hacen esto?, preguntó, su voz apenas audible por encima del ruido. Porque saben lo que eres, dijo, con los ojos fijos en la pantalla. Y les da miedo. Antes de que pudiera presionarla más, la nave se sacudió violentamente, desequilibrándolo. La reina lo agarró, su agarre sorprendentemente fuerte. Tienes que confiar en mí, dijo, su voz atravesando el caos. Si no salimos de esto, todo estará perdido. Ya no sabía qué creer, pero la desesperación en su voz era innegable. Asintiendo de mala gana, se estabilizó y siguió sus instrucciones. Fuera lo que fuese lo que se avecinaba, era más grande de lo que hubiera podido imaginar. Y, le gustara o no, él estaba en el centro de todo. La nave se sacudió de nuevo, más fuerte esta vez, las paredes vibraron con la fuerza del ataque. El joven se agarró a la reina, se apoyó en la pared para estabilizarse mientras se movía rápidamente hacia un panel de control, sus dedos volaban sobre los controles. La habitación estaba llena del zumbido de las alarmas, las luces parpadeantes hacían que todo pareciera una pesadilla que apenas estaba comenzando. Están rompiendo nuestras defensas, dijo, con voz tensa, pero firme. No tenemos mucho tiempo. Podía sentir el pánico creciendo en su pecho. ¿Quiénes son? ¿Por qué están tras nosotros? El rostro de la reina se endureció, sus ojos se entrecerraron. Son parte de una facción más grande, aquellos que buscan controlar la galaxia, eliminando cualquier amenaza a su poder. Me han estado persiguiendo durante años, y ahora. Saben sobre ti. Las palabras lo golpearon como una bofetada. ¿A mí? ¿Qué quieren de mí? Ella no respondió de inmediato, su mirada se desvió hacia las pantallas. Las defensas externas de la nave parpadeaban, las naves enemigas se acercaban. Sus manos se apretaron en puños. Te quieren por lo que eres, dijo, con una voz más fría de lo que él jamás la había oído. Por lo que eres capaz de hacer. Antes de que pudiera presionarla más, las luces parpadearon, sumiendo la habitación en la oscuridad por un breve momento. Cuando volvieron a encenderse, él ya no estaba solo. Otra figura estaba de pie en la entrada, alta y envuelta en sombras. La postura de la reina se puso rígida mientras se giraba hacia el recién llegado, entrecerrando los ojos. No, no puede ser. La figura dio un paso adelante, quitándose la capucha. Sus rasgos eran afilados y angulosos, su piel de un profundo tono violeta, pero lo que realmente impactó al joven fue la intensidad de sus ojos, ojos que parecían extrañamente familiares. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ha llegado el momento, dijo la figura, con una voz tranquila pero cargada de autoridad. No puedes escapar de lo que has comenzado. La expresión de la reina vaciló por un momento y, por primera vez, parecía insegura. Tú, ¿cómo nos encontraste? La figura sonrió con sorna, con un brillo peligroso en los ojos. Te he estado observando. Supe en el momento en que el humano fue elegido que el equilibrio cambiaría. Deberías haberlo matado cuando tuviste la oportunidad. Basta de esto, espetó la reina, su voz se endureció de nuevo mientras buscaba un arma oculta a su lado. Eres un traidor, Darion. Tú y tu facción nunca triunfarán. La mente del joven daba vueltas. No tenía idea de quién era esa persona, pero la tensión en la habitación era sofocante. La figura, Darion, parecía esperar esta confrontación, de pie y sin molestarse por las palabras de la reina. No vine a pelear,
dijo, levantando las manos en señal de rendición fingida. Al menos, todavía no. Pero lo tomaré. El humano pertenece al consejo ahora, te guste o no. ¿Qué consejo?, preguntó el joven, con la voz temblorosa por la confusión y el miedo. Darion sonrió, una sonrisa delgada y fría. El consejo de los que controlan la galaxia. El mismo consejo que ha estado orquestando la caída de tu especie durante años. Y ahora, gracias a ti, saben de lo que eres capaz. Eres la clave de todo. Y tengo la intención de reclamar esa clave. La reina dio un paso adelante, sus ojos brillando con furia. Lo subestimas. No sabes lo que puede hacer. Nadie lo sabe. La sonrisa de Darion solo se profundizó. Sé lo suficiente. Es solo un peón en un juego mucho más grande, y es hora de que haga su parte. La habitación se sentía como si se estuviera cerrando sobre él. El joven apenas podía respirar, abrumado por la comprensión de que lo que estaba en juego era mucho más alto de lo que podría haber imaginado. Ya no era solo un cautivo en esta extraña nave de guerra. Estaba en el centro de algo mucho más peligroso. Una explosión repentina sacudió la nave, haciendo que todos perdieran el equilibrio. El joven apenas se recuperó antes de estrellarse contra el suelo, la nave crujiendo bajo la fuerza de otro ataque. Podía oír los distantes sonidos del caos, gritos, explosiones, los gritos de la tripulación mientras se apresuraban a defender la nave. Darion dio un paso adelante, ignorando las paredes temblorosas y el ruido de la batalla afuera. «Vienes conmigo», le dijo al joven, su voz más fría que nunca. «Es hora de que aprendas lo que realmente eres». La cabeza del joven dio vueltas. ¿Qué quería decir con lo que realmente eres? No tenía idea de lo que quería decir, no era una idea, pero no soportaba la idea de ir con Darion. No confiaba en ese hombre, no tenía fe en sus promesas. Pero antes de que pudiera reaccionar, la reina se interpuso entre ellos, con una postura protectora. «No», dijo, con voz desafiante. «Él no irá a ninguna parte contigo». Los ojos de Darion se entrecerraron y, en un instante, la atmósfera cambió. La tensión era insoportable, el peso de su rivalidad presionaba a todos en la habitación. El joven podía sentirlo, la forma en que la reina y Darion tenían poder, una historia compartida que estaba arraigada en mucho más que solo este momento. «Estás jugando un juego peligroso, Alara», dijo Darion, con su voz un gruñido bajo. «Sabes lo que sucederá si te resistes». Alara, la reina, no se inmutó. «Lo protegeré, sin importar el costo». La sonrisa de Darion se desvaneció. «Entonces morirás por él». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza y el corazón del joven latía dolorosamente en su pecho. No sabía qué estaba pasando, pero el aire estaba cargado de peligro inminente. El sistema de defensa de la nave estaba fallando, las alarmas sonaban más fuerte que nunca. Cada segundo que pasaba, la sensación de miedo y confusión se hacía más fuerte. «No tienes que hacer esto», dijo el joven, su voz más desesperada de lo que quería admitir. «Tiene que haber otra manera». Pero Darion no respondió. En cambio, hizo un gesto hacia la puerta. «No tienes elección. Ya ha comenzado». Mientras el caos continuaba desarrollándose a su alrededor, el joven se quedó con una aterradora comprensión, lo que fuera que estuviera sucediendo, cualquiera que fuera el poder que se suponía que tenía, estaba a punto de desatarse de formas que no podía controlar. Y en ese momento, ya no estaba seguro de quién era el verdadero enemigo. ¿Alara? ¿Darion? ¿O las fuerzas oscuras que parecían controlar todo a su alrededor? La habitación dio vueltas cuando las alarmas alcanzaron su punto álgido y el joven se dio cuenta de que estaba a punto de verse envuelto en una batalla mucho más allá de lo que jamás había imaginado. El destino de la galaxia, su destino, pendía de un hilo. La nave tembló violentamente, las paredes crujieron bajo la tensión mientras las defensas externas se desmoronaban. El corazón del joven se aceleró en su pecho, su mente se apresuró a dar sentido a todo. Las palabras de Darion resonaron en su cabeza: «Asterisco, eres la clave de todo». Asterisco, pero ¿qué significaba eso? Apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando la puerta detrás de ellos se abrió de golpe y el caos del exterior inundó la habitación. Alara, la reina, se movió más rápido de lo que el joven podía seguir, sacó su arma y disparó a los atacantes que inundaron la cámara. Sus movimientos eran precisos, su control sobre la situación impresionante, pero a medida que más soldados enemigos entraban, pudo ver la tensión en sus ojos. Las probabilidades estaban cambiando rápidamente a favor de sus enemigos. El joven se quedó paralizado por un momento, el peso de la situación finalmente se hizo sentir. No solo estaba atrapado en una lucha de poder entre Alara y Darion, ahora era parte de ella, le gustara o no. La comprensión lo golpeó con brutal claridad. No era una víctima indefensa a la que proteger o salvar. Era el catalizador que podía cambiarlo todo. De repente, un rugido profundo y gutural sacudió la habitación,
seguido de un destello cegador de luz. El suelo debajo de ellos se abrió y el casco de la nave se sacudió tan violentamente que parecía que se iba a partir en dos. El joven tropezó, con la mente dando vueltas, e instintivamente buscó el panel de control más cercano para estabilizarse. «¡Sal de aquí!», gritó Alara, con la voz tensa mientras continuaba disparando a los atacantes. «Tienen que escapar mientras puedan». Pero las palabras apenas se registraron. Algo dentro de él estaba surgiendo, una fuerza que no podía explicar. El calor de antes, la sensación de poder, se estaba haciendo más fuerte, pulsando a través de sus venas, extendiéndose por cada fibra de su ser. Podía sentirlo, la clave que Darion había mencionado. «No sé de qué estás hablando», murmuró, más para sí mismo que para cualquier otra persona. «No sé lo que soy». Pero incluso mientras decía las palabras, entendió algo. No era solo un peón o un arma. Era algo más. El fuego que se había estado acumulando dentro de él no solo se trataba de sobrevivir. No era algo que pudiera cambiar el curso de la galaxia. Con un estallido de energía, el joven empujó su mano hacia adelante y, para su sorpresa, el aire a su alrededor comenzó a crujir con poder puro. La energía que apenas podía comprender surgió de él, enviando una ola de fuerza a través de la habitación. Los atacantes fueron arrojados hacia atrás, chocando contra las paredes, sus armas cayendo al suelo. Alara dejó de disparar, mirándolo con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Tú hiciste eso?». No tuvo tiempo de responder. Más soldados de Darion avanzaron, pero ahora el joven podía sentir su control sobre el poder dentro de él. Ya no se estaba defendiendo a sí mismo. Se estaba convirtiendo en lo que temían. Mientras la batalla continuaba, concentró su energía y otra ola de poder brotó de su cuerpo. Los atacantes vacilaron, su fuerza destrozada por la fuerza que ni siquiera podía controlar por completo. La habitación quedó en silencio por un momento, la energía en el aire se llenó de tensión. Entonces, a través del humo y los escombros, apareció Darion. Estaba ileso, su piel violeta brillaba débilmente mientras inspeccionaba la escena con una mirada calculadora. Sus ojos se fijaron en el joven, y una sonrisa tiró de la comisura de sus labios. «Lo has desbloqueado», dijo Darion, su voz baja y casi admirativa. «El poder que cambiará todo». Los puños del joven se apretaron. «No soy tu arma. No soy el arma de nadie». Alara se acercó, su expresión ilegible. «No, no lo eres. Pero tienes el poder de decidir cómo termina esto». Por un momento, todo pendió de un hilo. El daño de la nave era extenso, y la batalla afuera continuaba. Pero dentro de la cámara, el tiempo parecía ralentizarse. El joven se había convertido en algo más que un simple espectador. Él estaba en el centro del conflicto, la clave que podía terminar la guerra o encender un infierno en toda la galaxia. «No me controlarán», dijo, su voz ahora más fuerte, el peso de su decisión claro. «Elegiré mi propio camino». La sonrisa de Darion vaciló, pero solo por un momento. «Te arrepentirás de eso, pero es demasiado tarde para dar marcha atrás ahora». Con un movimiento rápido, Darion sacó un arma, su puntería mortal. El joven reaccionó instintivamente, desatando otra ola de energía. La fuerza envió a Darion volando hacia atrás, estrellándose contra las paredes con un ruido sordo enfermizo. La habitación quedó en silencio nuevamente. Alara dio un paso adelante, mirando al joven con algo parecido a asombro. «Lo hiciste», dijo suavemente. «Te liberaste de ellos». Él bajó la mirada a sus manos, todavía brillando con energía residual. «Todavía no soy libre», dijo en voz baja, su voz firme. «Pero lo seré. Nadie me controlará, ni siquiera tú». Sin embargo, Alara no parecía ofendida. En cambio, asintió lentamente, entendiendo. «Entonces es hora de que terminemos esto, juntos». Mientras las alarmas de la nave sonaban más fuerte, señalando el colapso inminente, el joven centró su atención en el panel de control. Podía sentir el poder corriendo a través de él, y por primera vez, sintió que tenía el control. Con una respiración profunda, aprovechó ese poder y comenzó a manipular los sistemas de la nave. La vista fuera de las ventanas cambió, las fuerzas de Darion se estaban retirando, sus naves se dispersaron mientras la energía del joven inundaba los sistemas de la nave, provocando una sobrecarga masiva en sus armas y defensas. Podía ver la confusión en la flota enemiga cuando sus naves comenzaron a funcionar mal, girando fuera de control. Justo cuando parecía que la batalla había llegado a su clímax, llegó el giro inesperado, hubo una explosión repentina y aguda dentro de su propia flota, más grande que cualquier explosión que el enemigo hubiera causado. Una nueva nave, una mucho más poderosa y aterradora que cualquier otra que hubiera visto antes, emergió de las sombras. Su silueta era oscura y siniestra, empequeñeciendo su nave tanto en tamaño como en fuerza. Alara entrecerró los ojos. «Esto no ha terminado. Todavía no».
El joven sintió que el poder dentro de él volvía a surgir, pero esta vez, no solo estaba respondiendo a la amenaza inmediata. Estaba listo para enfrentar lo que viniera después. Porque ahora, sabía lo que realmente era, y la galaxia también lo aprendería. La nueva nave que había surgido de la oscuridad, la nave, se alzaba imponente, su silueta negra y elegante proyectaba una sombra imponente sobre el campo de batalla. No se parecía a nada que el joven hubiera visto antes. Su casco era irregular, angular, casi vivo, como si hubiera sido diseñado con la destrucción pura en mente. Podía sentir su poder incluso desde allí, pulsando a través del aire como una carga eléctrica. La nave no era solo otra nave de guerra, era el corazón de una nueva amenaza, una que podría eclipsar todo lo que habían enfrentado antes. Alara se puso rígida a su lado, entrecerrando los ojos. El núcleo de la nave está hecho de la misma fuente de energía que la tuya. Si está aquí, entonces. Sus palabras se apagaron cuando pareció reconocer la gravedad de la situación. El joven sintió el peso de su comprensión, pero antes de que pudiera preguntar qué quería decir, las armas de la nueva nave se activaron. Una ráfaga de energía crepitó en el aire, cortando los escombros circundantes como un cuchillo caliente corta la mantequilla. El joven instintivamente levantó la mano, canalizando la energía dentro de él, tratando de protegerlos de la explosión. Consiguió desviar el ataque, pero la tensión era inmensa, el poder en su interior rugía a la vida como si quisiera escapar. Apretó los dientes, luchando por mantener el control, sus músculos tensos bajo la presión. Esa nave no es solo un enemigo, murmuró Alara, más para sí misma que para nadie. Es parte de un plan mucho más grande, uno que ha estado en marcha durante años. El joven sintió que su pulso se aceleraba. ¿Qué quieres decir? ¿Quién está detrás de esto? La mirada de Alara era distante, como si estuviera recordando algo doloroso. El consejo que mencioné. Han estado experimentando con este poder, tu poder. Han estado construyendo naves como esa, naves que pueden canalizar y amplificar tu energía. Quieren usarlo para gobernar la galaxia. La mente del joven corría, las piezas del rompecabezas se unían lentamente. ¿Entonces sabían lo que era yo todo el tiempo? Alara asintió con tristeza. Sí, nunca fuiste solo un humano al azar. Fuiste elegido para esto, ya sea que te dieras cuenta o no. Eres la clave de su poder, la que han estado buscando para completar su arsenal. Su corazón latía con fuerza en su pecho. No había pedido nada de esto. No había elegido ser parte de esta batalla. Pero aquí estaba, atrapado en el centro de una guerra que apenas entendía, enfrentándose a enemigos que no podía comprender. La nueva nave disparó de nuevo, y esta vez, la explosión fue aún más fuerte. El casco de la nave crujió bajo la presión, las alarmas sonaron, advirtiéndoles que no podrían soportar otro golpe. Tenían que actuar, y rápido. Alara se volvió hacia él, su expresión endurecida por la determinación. Necesitamos derribar esa nave antes de que pueda hacer más daño. Tienes el poder para detenerla. Solo necesitas creer en ti mismo. El joven vaciló, sus manos temblaban ligeramente. La energía dentro de él era volátil, impredecible. No sabía si podía controlarla, y mucho menos usarla para derrotar al enemigo. Pero Alara tenía razón. Si no actuaba, todos estarían condenados. Respiró profundamente, cerró los ojos y se concentró en la energía que había en su interior. Estaba allí, en lo más profundo de su ser, latiendo con poder. La había sentido antes, una fuerza que era a la vez aterradora y estimulante. Pero ahora necesitaba controlarla. Necesitaba usarla, no solo para defenderse, sino para contraatacar. Levantó las manos y concentró cada fibra de su ser en la tarea que tenía entre manos. El aire a su alrededor crepitaba con energía mientras sentía que el poder surgía a través de él, guiando sus movimientos. Lentamente, comenzó a dar forma a la energía, empujándola hacia la nave enemiga. La explosión que brotó de sus manos no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era una explosión de poder pura y concentrada, que atravesaba el aire como un cometa. La nave enemiga, sorprendida, intentó desplegar sus escudos, pero la fuerza del ataque fue demasiado. La explosión golpeó el núcleo de la nave, provocando una explosión que envió ondas de choque a través del campo de batalla. La nave comenzó a girar sin control, humo y fuego saliendo de sus costados. El joven vio cómo se estrellaba contra el campo de asteroides cercano, desintegrándose en nada más que fragmentos de retorcimiento. Por un momento, hubo silencio. El joven permaneció allí, jadeando pesadamente, su cuerpo temblando por el esfuerzo. Lo había logrado. Había derribado la nave, destruido la mayor arma del enemigo. Pero la victoria se sentía hueca. La guerra no había terminado. El consejo todavía estaba allí, y vendrían por él nuevamente. Intentarían controlarlo. Y no estaba seguro de si era lo suficientemente fuerte para detenerlos a todos.
Alara colocó una mano sobre su hombro, su expresión se suavizó. Lo hiciste. Nos salvaste. Pero el joven no se sentía como un héroe. No se sentía como alguien que hubiera ganado una batalla. Se sentía como alguien que apenas había comenzado a comprender el poder que ejercía, un poder que podía cambiarlo todo. Y con ese conocimiento vino una pesada carga. ¿Hay más, no es así? Preguntó en voz baja. Alara asintió. Sí, el consejo no se rendirá tan fácilmente. Enviarán más naves, más fuerzas. Pero ahora sabemos de lo que son capaces y sabemos que tú puedes detenerlos. El joven miró por la ventana y sus pensamientos volvieron a todo lo que lo había llevado hasta allí. Ya no era un simple esclavo. No era un simple peón en una guerra galáctica. Era algo más. Algo peligroso. Y por primera vez, sintió un sentido de propósito que no estaba ligado al miedo o la supervivencia. Tenía el poder de tomar una decisión, luchar por la libertad, no solo por él mismo, sino por todos los que habían sido esclavizados u oprimidos por quienes buscaban controlar la galaxia. No me detendré, dijo en voz baja, con la voz llena de resolución. No hasta que todos se hayan ido. No hasta que la galaxia sea libre. Alara lo miró con los ojos llenos de algo parecido al respeto. Entonces lucharemos. Juntos. Cuando la nave comenzó a estabilizarse, el joven sintió que se le quitaba un peso de encima. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya no estaba solo. Tenía a la reina y, con ella, un nuevo sentido de dirección. Todavía había enemigos ahí fuera, todavía había fuerzas oscuras conspirando para controlar la galaxia. Pero ya no tenía miedo. La galaxia había subestimado a los humanos una vez, y estaba a punto de hacerlo de nuevo. El joven se volvió hacia Alara, con un fuego feroz en sus ojos. Acabemos con esto. Y así, con el peso de la galaxia sobre sus hombros, emprendieron su rumbo hacia lo desconocido, listos para enfrentar lo que viniera después. El camino por delante era incierto, pero una cosa estaba clara, la era de la subyugación y el control había terminado. La lucha por la libertad apenas había comenzado. La galaxia nunca volvería a ser la misma.